La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes nos acompaña. Más que un invitado, un amigo y un colaborador permanente, porque nos ayuda mucho con consejos y con sus artículos. Cándido Mercedes, quien es sociólogo, yo digo que él es economista, porque a veces él escribe unos artículos con un peso profundo en economía que muchos economistas quisiéramos escribir así. Cándido, buenos días, qué bueno estar Buenos días, buenos días. Cándido hizo el sacrificio, porque él tenía que dar clase de 7 a 8 en la UAS, ¿no? Su clase virtual, y la hizo aquí para estar en el programa. Sí. Cándido, rápidamente el discurso del presidente. La oposición dice... Buenos días, Cándido, espérense. Señores, déjenme saludar a Cándido. Sí. No tenga miedo, ven ya. Hola. Hola. No, Jacqueline te esperando que le llegue y le dan... ¿Cómo está? Y como Jacqueline es tan joven, a Jacqueline le falta como 3 meses para que llegue, le toque a ella vacunarse. No me falta tanto. No me falta tanto, pero sí respeto cuando me toque. Ella aparenta 35 años. Así que no le toque. No le toque. Está buena esa. Cándido, ay, qué bueno eso. La presentación de memoria del presidente, que la oposición dice que fue más un discurso de campaña, de promesas que de otras cosas. Me refiero principalmente a las críticas que vienen del PLD. Sí. Fíjate, si tú coges a los 7.500.000 electores y le preguntas por un discurso, pero ellos se van a sus expectativas, tendremos 7.500.000 diciendo cosas distintas. Edgar Morán, un hombre que va a cumplir 100 años y todavía está muy lúcido, él habla de los 7 saberes. Y el segundo es el conocimiento pertinente. Conocimiento pertinente, tú tomas las cosas en función del contexto. El discurso es un llamado que realiza la Constitución de la República en su artículo 114, la rendición de cuentas. Y las proyecciones macroeconómicas y las expectativas de los resultados sociales que se esperan para ese año 2021 en este caso. Entonces, para mí fue muy bueno el discurso. Yo vi, Bernardo Vega dijo que excelente. Mi amiga Rosario Espinal dijo muy bueno. En una comisión que yo pertenezco le pusimos nota, porque la mayoría somos profesores, y todos arribamos que, si es por nota, de 85 para arriba. Mira ahí, él habló de 5 pilares que condensan lo que uno esperaba. ¿Cuáles son esos 5 pilares? La vacunación. Y nos habló de la desigualdad del mundo en cómo los países altamente desarrollados están concentrando las vacunas, pero que República Dominicana ya tenía compromiso y había pagado alrededor de 20 millones de vacunas. Están llegando. Hay una alegría en la sociedad dominicana porque nos estamos vacunando y ahí conozco muchísima gente que se ha vacunado. Ese es un pilar que se estaba esperando y es el gran problema de la sociedad dominicana. Problema de la pandemia y su solución. Creo que fue demasiado optimista y ojalá lo cumpla, porque eso es lo que uno quiere, que la sociedad marche bien. Claro. Que al mes de junio el 80% ya va a estar vacunado, ojalá. Pero hay cosas que no dependen de ti. El 80% de los hábiles. De los hábiles, sí, pero de los hábiles son... 7 millones. Son 7 millones casi. Protección social. Señores, este es un país pobre y vulnerable. Yo lo reflejo en que el 67.2% de los dominicanos que tenemos el privilegio de trabajar en la economía formal, tanto en el sector público y privado, el 67.2% gana menos de 25,000 pesos. Y la mitad, el 50%, gana menos de 15,000. Menos que la canasta familiar del último quintil. Del último quintil, con la nueva metodología peor todavía, porque son 21,000 entonces. Entonces habló de la protección social. ¿Eso qué va a hacer esa protección social? Que en lugar de la pobreza y la indigencia aumentar 3 o 4 puntos, lo que va a aumentar es 2 puntos. Por esa protección social de un estado que es pobre, que no es un estado de bienestar, y es muy bueno. Lo tercero es la economía. Acuérdense que en el mes de marzo, en abril, la economía decreció 29.7% y fueron desvinculados y despedidos y suspendidos de su empleo 850,000. Se dice que ya quedan alrededor de 150,000 o 200,000 para mí, porque turismo que genera, entre lo formal y lo informal, turismo genera 300,000 empleos. Y no creo que hayan seleccionado, reclutado de nuevo más de 100,000, porque está trabajando
a un 30, un 40% turismo. Pero la economía, el FMI contempla que para el 2021 va a haber un crecimiento de la economía de un 4%, el Banco Central dice un 6%, yo me quedo con lo de el FMI, pero hay una recuperación. Lo que pasa es que a la gente se le está olvidando, porque el liderazgo actual, liderazgo que yo llamo decente, está generando confianza. La economía dominicana en el año 2020 decreció 6.7%. Mayor decrecimiento en los últimos 50 años. Oiga, en el 1965 la economía, como efecto de la revolución, cayó 12.7%. En el año 1985, o sea, 20 años después, cayó 3% la economía. En el 90, 5% de crecimiento. En el 2003, 3%. Por eso que yo digo que es una economía. Y ahora, usted sabe, 6.7%, pero ¿qué ocurre? De crecimiento con al mismo tiempo con un déficit fiscal enorme de 449 mil millones. Porque hemos tenido momentos en que el déficit ha sido muy alto, pero la economía no decrece. ¿Usted ve? Por ejemplo, en el 2012 tuvimos un déficit de 6.6, 153 mil millones, dice el Banco Central. Pero hubo un crecimiento de la economía. ¿Usted ve? Entonces, ahora, pilares: vacunación, protección social, recuperación de la economía. Es que la economía cayó. Con esa crisis de ese odioso virus, nosotros nos retrotraímos al 2018. ¿Cuánto se perdió ahora? Cerca de 10 mil millones de dólares. El equivalente a los 79 mil millones de dólares del PIB del 2018. Sí. Dicen los expertos que para recuperarnos necesitamos de 2 a 3 años. Para recuperarnos a los niveles del 2019, 2020. Pero hay un indicador bueno. Si usted se lee hoy, dice el director de Impuestos Internos que ha crecido 13% la recaudación con respecto a igual periodo. Y aduana 24%. Lo que le indica que la recuperación de la economía, lento, pero se va dando. Ahí también parece que hay más eficiencia en la recaudación. Sí, hay más eficiencia en los dos, pero se está recaudando más. Y se está recaudando más por los dos factores, porque ya la economía casi está abierta. Ahí es el único factor. Fíjese que teníamos mucho miedo con el problema de las remesas. Óyeme, pero eso es dominicano. Usted vio el aplauso. 8.249 millones de dólares. Nunca visto, ni siquiera en el 19 ni el 18. Eso, la solidaridad. O sea, toda la ayuda que Trump y Biden están dando, ellos la están mandando para acá. Exacto. Eso es increíble. Pero el cuarto nivel era el de la reforma, con el que yo me muevo mucho. La lucha contra la corrupción y la impunidad. Yo le digo a la gente, siempre va a haber corrupción. Siempre. En todos los países del mundo hay corrupción. Ahora, en Noruega, Suecia, Suiza, Dinamarca, Canadá, ellos sacan 90 y 85 de 100. Es que nosotros estamos sacando 28 de 100. En el 2019 y en el 2020 nosotros sacamos 28 de 100. Pero eso no es lo peor. Es que en el ranking, 137 de 180 de los peores del mundo. Entonces, esa batalla contra la corrupción, usted sabe que en compra y contrataciones se perdían 33% del presupuesto del Estado de compra, 33%. Pues mire, yo lo invito a usted, o llámese a Carlos Pimentel. No, él es frecuente invitado. Exacto. ¿Usted ha visto el software que instaló Carlos Pimentel? Señores, Jacqueline, que no ha ido, eso te detecta como si fuera un semáforo amarillo, rojo y verde. Si está rojo, Carlos Pimentel se da cuenta de una vez, porque le avisa, tiene un televisor enorme. Eso es lucha contra la corrupción. Ustedes vieron cómo doña Milagros, porque hay mecanismos de construcción, más allá de qué partido esté, gana el PRM y seguían contratando médicos, pero había una mafia que estaba cobrando el primer sueldo del médico. Eso doña Milagros lo asumió. Ustedes vieron cómo lo de Kimberly no es ministra de la Juventud. Ustedes vieron cómo están investigando la Oficina de Desarrollo Provincial, que habían 64 empleados y ahora en el PRM habían 643. Y doña Milagros le entró. O sea, se están dando casos que surgen y le entran. Antes no. Surgía. ¿Qué pasó con el ministro de Salud? ¿Fue lo de las jeringuillas? No tengo así de manera, como si fuera un periodista hablando, pero no hay duda de que había un problema de gestión.
habían problemas de gestión. Y la gente cree que porque usted tiene una clínica, es buen especialista en un área, no, pero es que la gerencia. Y cuando usted, es más, aquí es el único país que todavía mantenemos el paradigma de que para ser ministro de salud tiene que ser médico. Usted puede tener un excelente economista que sepa mucho de gerencia o un buen gestor y es mejor que un excelente médico. Chanel Rosa lo demostró en Senasa. Pero el mismo que tenía Camaño, el apellido Camaño, sí. Que está en Fuerza del Pueblo, brillante profesional y es lo que es economista. O sea, hay momentos que tú no necesitas el especialista de eso, sino el tipo que sepa de gerencia. Ahora te rodea de buenos médicos para que tú oigas. Eso pasó. Entonces, en función de los 5 pilares, bueno, para mí fue muy bueno el discurso. En función de los 5 Adelante, Jacqueline, que Jacqueline. Ahora déjeme decirle algo antes que Jacqueline. ¿Qué no me gustó? Sí, pero Jacqueline no me va a preguntar, ¿y te gustó todo? Digan. Mira, Jacqueline, no me gustó. Eso, no, pero esto que pasó ahora. Usted vio toda la gente esperando al presidente y con pancarta. Eso debe desaparecer ya. Y a 6 meses de un presidente inaugurarse y que cientos de gente en pancarta. Yo creo que desde su casa hasta allá. Eso tenemos que pedir que no, que ese populismo tiene que desaparecer. Eso tiene que ser parte de un proceso de cambio de la clase política nuestra. Dígame, Jacqueline. Y ya que ustedes comenzaron, Cándido, con el tema del discurso, yo quisiera, ya hablaste de lo que es, de los puntos positivos, lo que gustó del discurso, obviamente fue uno considerado muy bueno. De los temas que trató, también trató un tema que en cierta forma ha resultado controversial, la construcción de una doble verja en la frontera, con la frontera dominico-haitiana. Y también el tema de la revisión de la ley que fija los precios de los combustibles. Sobre esos 2 temas, Cándido, ¿cuál es la opinión que tienes? Me parece que lo de la verja, o como ustedes le llaman el muro, es contraproducente en función de las reuniones que han tenido el presidente de la República Dominicana y el presidente de Haití. ¿Por qué? Porque verja y cooperación son... ¿Ay, por qué? Porque son contraproducentes. Y tú puedes poner ahí 100 verjas. Y si tú ¿Quién dijo? No. No, espérate. Tú puedes tener ahí 100 verjas. Pero si tú tienes militares, si tú tienes empresarios, que hasta llaman a los presidentes para que le permitan gente entrar, siempre va a haber. Son 225 millones de dólares esa verja. Y casi dijo que 100, porque son 170 kilómetros. No, 100 millones. No, acaba de salir en el periódico y estableció lo que costaba. Y dice 225, búsquelo. Entonces, el problema es, un militar en la frontera representa al Estado. Pero los militares nuestros dejan pasar a la gente por 200, 500 pesos. Pues estos son bromas, estos se vayan de haitiano como quieran. Entonces, lo que debe haber una cultura extraordinaria en función de que son militares. Ahora, yo estoy de acuerdo con ¿qué? Con los drones y todo eso. Es que el que chequea el dron también se puede decir. Entonces, el problema no es... Eso lo anunciaron en nuestro gobierno, Cándido. ¿Cómo es? El problema es ese. El problema es cómo nosotros jugamos nuestro papel, los dominicanos y dominicanas, los empresarios nuestros. Miren, por ejemplo, la ley laboral, ¿qué dice? 80-20. 80 dominicanos y 20 extranjeros. Pues tú llegas aquí a sitios donde hay 90% de extranjeros y 95%. Las construcciones. Las construcciones. Ya él dijo que iba a ver cómo se usa la mano de obra dominicana en construcción. Va a ser complicado. Eso es complicado, es un proceso y tiene que pagársele más. Y el empresario nuestro, ¿cómo logra el empresario nuestro la competitividad? ¿Usted cree que con tecnología de última generación, con nuevos procesos, procedimientos, buscando ingenieros industriales para la instrumentalización de la operativización de su proceso de trabajo? No, a través del salario, y le pagan menos a los extranjeros que están indocumentados. Es ahí como sociedad que tenemos que construir, no está allá. Y ver si Haití progresa. Hablando de eso, a mí me encantó ver una fílmica que me mandaron del ingenio Cristóbal Colón, cortando la caña ya con una maquinaria.
Tecnología. Ya ahí no hay haitianos picando caña. Tecnología. Y cuando yo vea que no tienen empleo aquí, no van a venir. ¿Usted me entiende? Es eso. No es tanto en muro, ni verga, ni nada de eso. Porque eso, mire, True no lo pudo hacer. Y lo otro, vi una gente, un experto. La ley de combustible no es tanto la ley de combustible, porque hay muchas cosas que no están en la ley 125.00. No, no están ahí. Están en resoluciones. Están en resoluciones. Entonces lo que hay que es revisar. Ahora, en el 2021 tú no puedes revisar eso porque el segundo componente de tributación o tercero está en los combustibles. Tú no lo puedes desmontar de hoy para otro. Un gobierno que no tiene dinero y que tú le quites 43.000 millones. Tiene que ser en una reforma fiscal. Tiene que ser en una reforma. O sea que... Pero y con las exoneraciones que se dice que hay un mercado negro, que hay una... Eso sí se le puede... Van de una vez. La gente que incluso la venden. Sí. Tienen exenciones de combustible, grandes empresas, y la venden. Ahí se puede. Lo otro tiene que ser como parte de... Yo conocí un tipo que compraba y que lo agarró la DGI sí, y la pasó mal. Y la pasó mal. Entonces, tiene que venir con el problema de la reforma. Y también hay que desmontar. Son casi el 4% del PIB en exenciones tributarias que hay en República Dominicana. Aquí se ponen exenciones per seculo seculorum, pero eso debe ser parte de un proceso. Por ejemplo, una empresa X necesita exenciones, pero eso es por 5, 10 años, hasta tanto se desarrolle. Es como nosotros, a la pequeña, pequeña y mediana empresa, tú no le puedes tener el mismo cánone legal de tributación que a empresas grandes, por un tiempo hasta que ellas se fortalezcan y puedan ser independientes. ¿Y por qué? Porque de cada 10 empresas, micro, pequeñas y medianas que surgen, a los 5 años hay 7 que han fracasado por todo el proceso tan complejo de la tributación. Y en la reforma integral también hay que hacer eso mucho más simple, más sencillo, porque ellos no tienen el know-how, ni tienen para pagarle a un contador para que le lleve todo eso. Toda esa reforma, Jacqueline, hay que hacer. Pero no está propiamente en la ley de combustible, sino resoluciones y leyes ad hoc que se le han puesto a la ley de combustible para buscar dinero fácil y rápido. Los gobiernos que hemos tenido. Cándido, la firma del pacto fiscal, ha sido muy cuestionada, perdón, del pacto eléctrico ha sido muy cuestionado, que fue el mismo documento del año 2017. Ni siquiera le cambiaron la fecha. Y que el PRM cuestionó en su momento, sin embargo, firmó. Ustedes, los periodistas y comunicadores, no pueden decir lo que yo voy a decir, porque ustedes tienen que trabajar con los papeles en la mano. Pero yo como sociólogo digo, ay, ven acá. Mi amigo José Rijo dijo que a los partidos eran 630 millones. Y dijo que en la página 98, referencial al presupuesto, está ahí contemplado, que era la mitad. Porque el presidente de la Junta cometió un error, le mandó una carta a Rijo. Busquen ustedes lo que dice esa carta, que él no debió decir eso al presidente de la Junta, a José Rijo. Búsquenla. Entonces, Paliza sale y dice, no, se le dará el dinero, los 1.200 a los partidos. Y después yo digo, pero mira, qué coincidencia, coincide en que en esos días, justamente 2 días antes, los partidos iban a ir al Palacio a firmar. Fíjese para que usted vea. O sea, Paliza sale desde el Palacio. Que se Pero le eso no debe ser así, Cándido. Estoy diciendo lo que yo como sociólogo veo. No necesariamente tiene que ser así, pero mira, por ejemplo, es verdad que son 630 millones por ley. Pero ¿qué pasa? Que Jochi Vicente después hace una rueda de prensa y dice, está contemplado que son 630 millones, no se puede violar la ley, son 630. Ahora en el presupuesto complementario le vamos a dar los otros 630. Eso fue lo que pasó. Entonces tú, buscando como sociólogo, investigador, dice, pero ven acá, ¿por qué Paliza dice eso si él sabe que eso está por ley, que son 630? Y yo digo, bueno, eso era que venía el pacto eléctrico y los partidos fueron a firmarlo. Y entonces no quieren crear ruido con los partidos políticos y le dicen que le van a dar los 1.200 millones. Pero legalmente no le toca a los partidos. Y fíjese que el presidente de la Junta se ha tenido que quedar callado. Si le dan en el presupuesto complementario, amén. Pero eso coincide con el pacto eléctrico.
Mire, ¿quién me gustó mucho? Y lo aprecio mucho ahora por eso. Antonio Tavera. Sí. Coherencia. Pero además yo le voy a decir una cosa. Eso del pacto eléctrico. Si uno se lee bien la ley 125-01, uno dice, pero ¿y qué tanto que hablamos de pacto eléctrico? Eso se puso en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero si se llevase como dice la ley, no hay necesidad de pacto eléctrico. Además, un pacto eléctrico tiene que ir de nuevo ¿a dónde? Al Congreso para validarlo como tal. Más allá de que los actores lo firmen o no. Para dar esa validez ya macro, en la macroestructura del Estado. Entonces, nada, son de las cosas que uno no entiende. Yo hubiese sido Rafael Toribio, como yo sé de gerencia, yo llamo a todos los actores, a los que habían firmado y a los nuevos, porque tú no sabías quiénes iban a firmar. Si los actores que firmaron, que aprobaron eso en el 2017, o son los nuevos actores, porque hay nuevos actores. Entonces tú lo invitas, 2 o 3 reuniones, aunque sea por Zoom, y al sector social, y todo eso, y recrea todo aquello, lo socializa. Hay gente que se lo olvidó. Son 221 puntos que tiene ese pacto eléctrico. Y entonces ahí siempre va a haber disenso, pero ya más discutido. No 2017, 2021, 3 días antes, vamos a firmar. Entonces, no ha tenido la legitimidad que se esperaba del mismo, realmente. Siempre va a haber disenso en todo proceso de discusión, en medio de una democracia. Disenso es que va a haber en el pacto fiscal, ahí es que va a haber disenso. Exacto. Ahí es que Eso sí va a ser difícil. Y no se puede llevar ya, el año se va a perder. Ahora pueden las líneas generales, a partir de julio, agosto, definirse líneas generales de un pacto eléctrico. Pero tú no puedes hablar de problema fiscal integral en medio de una crisis como la que está viviendo el mundo y República Dominicana de manera muy, muy significativa. Porque fíjese, Alemania cerró en diciembre, pero es un estado inmensamente rico de bienestar. Aquí no se puede cerrar, porque el 56% de los que trabajan en la economía informal. Es que todo eso que la gente se le olvida. Ahora estamos en una etapa interesante, como yo digo. En medio de una crisis de pandemia, la tormenta perfecta, sanitaria, económica y social laboral, hay un espacio, que es el espacio de la confianza, de una nueva confianza. Y eso es bueno. Fíjense que tenemos la crisis, hay más desempleo, ha crecido el desempleo. El desempleo está por 17% ahora ampliado. La indigencia ha aumentado 2 puntos y la pobreza 3. Sin embargo, la gente en su percepción, que es parte de cómo toma decisiones, no se siente tan atribulado. ¿Por qué? Porque desde el poder hay una simbología distinta. Mire eso de Luis Abinader. Lo estaban atacando porque no se vacunó. Pero realmente no debió vacunarse como lo hizo. Y eso le da ¿qué? Más legitimidad, porque tenemos el síndrome de Perú y el síndrome de Argentina. Pero fíjense que en el discurso dice, cuando le toque a mi madre, la llevaré. Y ayer la llevó. Eso es bonito. Raquel Peña llevó a su madre ayer. Y desde el poder te están dando simbología de horizontalidad. Y eso es lo que se trata de ahora mismo. Un liderazgo horizontal que predique por el ejemplo. Don Ramón, mire, le voy a ser honesto. Yo no creo en nadie, ni presidente, ni ministro, ni gobernador de Banco Central, de nadie, por lo que diga, ni por lo que piense, sino por sus hechos, por lo que hagan. Y entonces, estamos en medio de esta crisis, hay un liderazgo que está generando esa confianza, porque está demostrando que es un ser humano. Y eso es bueno. La decencia política es muy buena en medio de un país que había perdido la confianza y que había llegado a la cuneta, lodazar, en materia de corrupción, en materia de impunidad y en materia de institucionalidad. Y ya usted ve, porque la corrupción aquí, no puedo decir que es el líder en el mundo, pero en este país, en materia de corrupción y de impunidad, la realidad superior a la ficción, a la fantasía. Era una cleptocracia. Una cleptocracia, exacto. Una cleptocracia con una captura del Estado increíble. Imagínense que Alexis tenía un coronel de chofer, sin ser funcionario. Era mal que estábamos, muy mal. ¿Y tú tienes confianza en que el Ministerio Público va a avanzar en las investigaciones? Por ejemplo,
Mucho interrogatorio a la Cámara de Cuentas, pero nada. Mucho interrogatorio a Donald Guerrero, pero nada. Mire, en medio de una democracia hay que respetar los debidos procesos, como dicen los abogados. Y la verdad es que son decenas y decenas de expedientes. Y todos están abiertos. Sí. Pero no se puede... Yo me temo que faltan fiscales. Sí. Y entonces, yo admiro a esa mujer. Acuérdense que doña Miriam tiene 75 años. Que eso a veces... Y fue ayer a San Pedro Macorís a destituir un procurador. Entonces, es una situación dura que está ese... Y hay que pedirle a Dios, a la naturaleza del universo, que le dé mucha salud y mucha energía para que ella... Porque fíjense qué pasa, en los países como el nuestro, donde hay una debilidad institucional, los seres humanos, así como ella, se convierten en instituciones. Fíjense cómo Halle Heimann fue el que creó pero más nunca ha vuelto a ser así, porque él en sí mismo era la institución. Y le dijo a Andino Peña, quita el vehículo de ahí, o si no... que en ese momento Danilo Medina era el ministro de la presidencia, y le mandó una carta a Halle Heimann diciéndole que, oye, me te está pasando, y él le dijo que no, cumpliendo la ley. Y eso es lo que nosotros queremos, que se cumpla la ley, no importa la jerarquía económica, social, política, eclesiástica que tenga un individuo, el que la haga, que la pague. Eso es lo que queremos. Adelante, Jacqueline, que tenemos todavía como 2 minutos. Bueno, sí, por lo menos me dejaron 2 minutos, qué bueno. Cándido, con respecto a un artículo que escribió con respecto a la deuda externa, muy ilustrativo de cómo se han endeudado los gobiernos, desde el doctor Joaquín Balaguer, Jorge Blanco, Antonio Guzmán, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y los 6 meses de Luis Abinader. Y ahí concluimos que el que menos se endeudó en el tiempo realmente fue Joaquín Balaguer. Vemos que Leonel en su primer gobierno 96-2000 la deuda decreció, pero luego le cogió el gustico y hemos ido creciendo, y Danilo Medina ni se diga. Sobre todo en los gobiernos del PLD se ha aumentado muchísimo la deuda. Cándido, ¿cuál es el análisis final de eso? Porque ahí también explica que si la deuda si hay un propósito y que tiene un retorno positivo para la sociedad, pues no es malo, pero eso no está del todo claro. Uh-huh. Y ahora pues todo se justifica con que estamos en una crisis y que bueno, que siga la deuda, pero estamos bastante endeudados. Por ejemplo, si mi amiga Jacqueline coge un dinero ahora, los 25,000 millones, a la pequeña empresa le tocan 5,000 millones, y tú coges 10 millones para invertirlo en tu empresa, entonces hay una tasa de retorno que tú la calculas, y entonces está bien que coja prestado porque para negocio, y entonces tú vas a hacer tanto de préstamo, tengo que pagar tanto de intereses, pero tú calculas que te va a ganar un 45% menos el 20% de pago, está muy bien ese préstamo. Pero cuando tú nada más coges dinero prestado para gasto corriente, eso es una irresponsabilidad. Ahí te dice en ese artículo que del 2004 a 2012 los ingresos crecieron 135%, pero los gastos fueron 237%. Entonces, ha habido una irresponsabilidad de los hacedores de políticas públicas, los que han dirigido en los últimos 16 años. Leonel Fernández cogió 12.893 millones en 8 años. Si tú lo calculas, anualmente eso significó 1.600 millones. Por ejemplo, en el 2008-2009 debió tomar prestado y el Fondo Monetario incentivó que cogiera porque hubo una crisis financiera mundial. La hipoteca basura o la subprime, 2008-2009. Pero como tú dices, le cogió el gustico. Pero entonces llegó el otro. El otro encontró una deuda con respecto al PIB de 33%. Danilo Medina. Pues Danilo cogió en 8 años 23,000 millones de dólares, 2.750 millones de dólares anuales. Y de 33% que lo encontró, la ha llevado a 48,000 millones de dólares, oigan eso, y si sumamos la consolidación, esto es sector público, financiero y no financiero, 68.6%.
proyectó el FMI que iba a llegar. Y hoy, en el día, el periódico El Día, ya te dice que llegó a 69 con el sector público financiero y no financiero. ¿Qué es lo grave de eso, Jacqueline? Casi que estamos terminando, ¿verdad? Que el problema no es tanto la deuda, el condicionamiento deuda-PIB. Es que este año 2021 nosotros solamente de intereses vamos a pagar el 29% de lo que se recaude la economía dominicana en el 2000. Los intereses están representando más que la inversión en educación. Y eso no puede ser, porque va a llegar un momento que República Dominicana, si sigue así, va a caer económicamente en default. Default es que no vamos a poder pagar y ahí va a venir la inflación y va a venir todo, una catástrofe. Si lo podemos contener, debemos hacerlo desde el punto de vista proactivo, no que sea como una consecuencia de una crisis del default. Eso es lo que estamos planteando. Que fue el mejor año, era el 16-17. El mejor año. Porque no, y un hombre que ganó con 62%. No, y entonces el panorama internacional, bajo precio de petróleo, tasa de interés por el suelo. Y como yo digo, fíjate. Pero estaba en reelección. Leonel Fernández llegó a pagar barril de petróleo a 144. Danilo Medina llegó a pagar promedio en esos 8 años menos de $50 el barril de petróleo. No hubo crisis económica mundial ni nacional. ¿Qué necesidad tenía de crear esa burbuja económica y coger 22,000 millones de dólares? Es mejor un crecimiento de un 3, 4% sano, como lo ha logrado Costa Rica, como lo ha logrado Uruguay, como lo ha logrado Panamá, y no 5 o 6, merced a la burbuja del endeudamiento. Definitivamente. Cándido, como siempre, brillante. Tú debiste haber estudiado economía. De hecho, era economía que yo estudiaba. Lo que pasa es que cuando llegué a inscribirme, no había por la tarde, el primer y segundo semestre, sino por la mañana, y ya yo trabajaba. Como siempre, muy agradecido, Cándido. Siempre. Brillante, como siempre.